Esto es Brewcast tras la espuma. Soy Tomás Gajardo. Y yo, Natalia Ursúa. Bienvenidos todos a este nuevo formato de grabación de lo que es nuestro podcast Brewcast tras la espuma. Estamos muy contentos de poder habilitar esto para todos ustedes, para que nos vean también los rostros. No solamente hablamos bonito, sino que somos bien bonitos también. Eh, Querida Natalia, entonces, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querido amigo? Muy bien también, muchas gracias. Desde la comodidad de mi hogar ahora. Lo mismo digo. Sí, Entonces, estuvo bueno este nuevo intento para empezar a grabar más seguido, así que sí, ojalá nos vaya bien. nos vaya bien, que nos vaya bien. Exactamente, estamos aquí con esta nueva modalidad precisamente para poder generar mayor contenido y bueno, de esta forma no tenemos que coordinar viajes ni nada, simplemente nos sentamos frente al computador y nos ponemos a grabar. Querida Natalia, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy se nos viene un capítulo bien simpático. Vamos a hablar de Of Flavors. Of Flavors en el sentido que común que la gente tiene como esta acepción de defectos en la cerveza finalmente, ¿cierto? Sí, fantástico. Es todo un tema porque finalmente cuando hablamos de flavors objetivamente en la cerveza, esto hace generalmente que la cerveza sea más difícil de tomar, ¿cierto? Sí, depende de los flavors, ¿no es cierto? Pero la gran Por mayoría de eso, los flavors afectan en cierta manera la tomabilidad de la cerveza, sí. cuando hablamos de flavor, en este caso, y sobre todo si está en una intensidad alta, muy notoria, claro, es una cosa que generalmente las cervecerías evitan a toda costa por un tema de calidad finalmente, Tal ¿cierto? cual, sí. Ahora, yendo como al hueso del tema, este va a ser como finalmente una introducción porque con el paso de los capítulos vamos a ir como desglosando un poco más los diferentes off flavors que hay, porque no es solamente un defecto, hay varias cositas que tenemos que hablar para saber qué y por qué se forma finalmente, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces, ¿qué es un off flavor? ¿Qué es un off flavor? La traducción que nosotros utilizamos de off flavor en el mundo cervecero al español es un sabor no deseado. Puede Ujú, tener distintos objetivamente hablando. orígenes, tener distintos orígenes, puede tener distintas causas, distintas intensidades, distintos caracteres, ¿no es cierto? O Ujú. carácter. Se puede expresar de varias formas, pero lo más importante es que tenemos que determinar cuándo cierto sabor es no deseado, porque hay un estilo de cerveza que te admite prácticamente todos los flavors del mundo. Entonces, a nivel de cervecería, básicamente unos flavor es un sabor no deseado porque obviamente es un sabor que la cervecería no planificó que estuviera ahí, no es parte del perfil de la cerveza y dependiendo de la situación, obviamente hay algunos que no están permitidos en absolutamente ninguna intensidad. Esto lo recalco mucho porque, de nuevo, vamos a revisar una serie de flavors a lo largo de esta temporada y por qué no la siguiente, porque son hartos. Podríamos hacer una rueda de of Sí, flavors, totalmente. básicamente. Pero lo importante de saber es que hay ciertos off flavors que son tan feos que la cervecería no los acepta bajo ningún contexto y bajo ninguna intensidad, ¿cierto? Exactamente. De hecho, creo que para el examen de Advanced nos teníamos que aprender, creo que 16 of flavors distintos. Una cosa así era. No, sí, no me lo recuerdo. Todavía estoy con estrés Con estrés postraumático postraumático. de ese examen. Pero sí, hay una infinidad de flavors, todos con distinto perfil en sabor, en boca, distintos orígenes, distintas causas. Aquí la parte también interesante y como siempre también nos enseñan al principio de cuando uno empieza a estudiar cerveza, es que de toda la cantidad de flavors, o mejor dicho, de sabores que podrían ser no deseados, hay ciertos hay un par de descriptores finalmente que dependiendo del contexto ya no es unos flavors, ¿cierto? Claro, sí, Aquí está el dicho de que el off-flavor finalmente lo hace el contexto. tal ¿Por cual. qué? Porque hay ciertos estilos.
que bajo ciertas cantidades, bajo ciertas concentraciones, hay algunos aromas y sabores que finalmente pueden otorgar cierta complejidad al perfil organoléptico. Y en ese caso, donde un aroma o sabor no está permitido en cierto estilo, en otros estilos podría aportar, ¿cierto? Sí, podría estar perfectamente aceptado siempre y cuando esté, como bien dice Natalia, en las concentraciones, ¿no es cierto?, aceptadas de dicho sabor o aroma, para que no sea después un distractor. Muchos off-flavor también son distractores Son de distractores. lo que es finalmente la cerveza base. Al final del día yo creo que lo que nos importa es que las cantidades no sean demasiado altas, ¿Mm? porque yo creo que casi cualquier sabor, independiente del origen, en muy alta intensidad podría ser molestoso. Sí, Incluso el alcohol cuando está muy alto molesta, ¿cierto? también. Sí, sí, sí. Dar un ejemplo. Entonces al final Cuando del día, hay un rango donde incluso el sabor de alcohol se siente con cierta tibieza alcohólica y después ya es demasiado alcohólico en boca, quemante y no es para nada agradable tampoco. cuesta mucho tomarla, Sí, exactamente. Entonces lo importante es saber que cierto tipo de of flavors, perdón, perdón, de aromas y sabores bajo ciertas como umbrales podrían aportar, pero generalmente son cantidades bajas, ¿cierto? sí, la mayoría de los off flavors, sobre todo los más comunes, quizás no es que sean cantidades bajas, pero también nosotros como raza humana los podemos identificar bastante fácil. Entonces, son sabores que en pequeñas concentraciones destacan bastante. Totalmente. Sí. Bueno, yo creo que estaría súper bueno hablar de un ejemplo. Yo creo que el ejemplo, yo creo que un descriptor, un aroma, un sabor que es como muy transversal su presencia, que puede ser buena o mala, podría ser, por ejemplo, el diacetilo. Conversémoslo brevemente para un poquito de Sí, contexto. fantástico. El diacetilo es, como vamos a ver también en mayor profundidad más adelante, es un off flavor que da sabor y aroma a mantequilla, A básicamente. popcorn A también, popcorn. Y a hay butterscotch. Sí, y es un sabor que no es deseado en el 99,9% de todos los estilos de cerveza, pero hay un grupo de cervezas, hay una familia pequeña, una subcategoría de estilos de cerveza que te lo permiten en pequeñas concentraciones, porque precisamente el diacetilo en pequeñas concentraciones te da mayor densidad en boca, te da un sabor un poco más redondo, te da una complejidad que es bastante agradable. Pero en cualquier otro contexto es un sabor que está completamente petado de todo. Es decir, De si todo. tu cerveza tiene diacetilo, tienes un problema y tienes que ir a corregirlo. Es gracioso porque, por ejemplo, las lagers en general es una categoría bastante amplia y un número importante de estilos que no permiten diacetilo, excepto en una pequeña subcategoría que lo permite a bajas intensidades, Sí, ¿cierto? ¿Cuál serían esas? exactamente. Ese es, ¿lo decimos? Redoble de ¿Lo decimos o no tambores. lo decimos? Turuturururu. Van a tener que quedar sintonizados para nuestros próximos capítulos para descubrir en qué familia de cervezas lagers el diacetilo es permitido. O si ustedes creen saber cuál es, coméntenlo, ¿no es cierto?, en los comentarios del capítulo, en los comentarios del video, para los que nos están viendo y escuchando desde YouTube. Desde YouTube. Sí, Y porque la gente que obviamente está, sí, y perdón, y la gente que está en Spotify, ¿no es cierto? Ahí nos puede dejar también comentarios. sí, porque de nuevo vamos a desglosar mucho más los flavors en el futuro, pero de nuevo queríamos como ejemplificar un poco esta idea de que el off flavor no es siempre off flavor. Si ustedes sienten un poquito de aroma a mantequilla en ciertos estilos, no pensar automáticamente que es un off flavor. Tal cual. Aparte que no sé si te ha pasado, por ejemplo, en el caso del diacetilo, que hablamos que era un poquito de mantequilla, es súper común confundirlo con los aromas a caramelo de la malta. Sí, definitivamente. Hay mucha gente que de hecho la va a oler y va a decir tiene diacetilo, pero una característica particular del diacetilo es que también te afecta la sensación en boca. Y es eso donde mucha gente no aplica el segundo filtro, se queda solamente con el primero.
y corrige erróneamente una cerveza o considera que, como bien dice Natalia, los sabores a caramelo de la malta se pueden prestar para confundir con el sabor a mantequilla del diacetilo. Son sabores que son muy similares entre sí, químicamente hablando. Exactamente. Siguiendo un poco con la línea general de los off flavors, porque una parte, una cosa interesante que hablamos recién entonces, que su presencia, dependiendo del estilo o del contexto, no siempre va a ser negativo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero al final del día, cuando es negativo, la gente quizás se pregunta, o al menos yo me lo preguntaría, ¿cómo se forman estos off flavors? ¿Cuáles son, son todos, tienen la misma causa? ¿Cuáles finalmente son los problemas más comunes que podrían desembocar en un off flavor? Uy, hay una infinidad de causas, también lo vamos a ver más adelante, pero hablando, ¿no es cierto?, en más amplio, puede ser desde la mala calidad de los insumos, mal trabajo fermentativo, presencia de otros organismos en tu producto Ujú. final, Finalmente, eh, mala higiene. mala higiene, mal control del contacto, ¿no es cierto?, por hacer quizás muchas transferencias abiertas, en cuyo caso puede entrar oxígeno. Hay distintas causas que pueden producir off flavors en tu cerveza. Vamos a verlos también cada uno así muy específico las posibles causas. Lo bueno es que muchos off flavor tienen en general dos y a lo más tres posibles causas. Entonces una vez que se determina cuál es el off flavor que está presente, corregirlo se hace bastante fácil. Exactamente. La gran mayoría, diría yo, tienen una sola causa. Entonces, sobre todo los que son por calidad de los insumos, que ahí hay off flavors de lúpulo, de malta. Y una vez que tú identificas eso, es cosa de conseguir, ¿no es cierto?, el lúpulo fresco o el malta más fresca y te olvidaste de los flavors, desaparece por completo. Sí, pero al mismo tiempo creo que no hay que echarle toda la culpa al brewhouse en este caso, porque también los flavors se pueden generar incluso en el punto de venta. Porque claro, hay un grupo importante de flavors que se forman por diferentes problemas a nivel de brewhouse, incluso también en la fermentación o en el envasado, como bien dijiste, pero también pasa en el punto de venta. O sea, la cadena de la venta de cerveza no se termina cuando llega al bar o a la botillería, ¿cierto? No, El mal manejo, el mal almacenaje y sobre todo no tener en consideración cosas como la vida útil del producto también podrían generar potencialmente algunos sabores desagradables. En ese exacto. sentido, como anécdota quizás un poco, no sé si tú caché cuál es el origen del programa Cicerón al final. De hecho, sí, vi esa entrevista muchas veces cuando estaba empezando a estudiar. Sí, bueno, en resumen, así como cuenta un poquito cómo nace y claro, hoy en día está visto como un programa de somelería, pero también partió como con un objetivo súper educativo, pero educativo como nivel consumidor igual. Tal cual. Partió porque el fundador del programa Cicerón, Ray Daniels, iba a bares y la cerveza estaba mala, derechamente. Y la gente que manejaba el bar o las personas que manejaban la barra y se encargaban de servir cerveza, la estaban o sirviendo mal o la mantenían en malas condiciones, cosas que afectan la calidad del producto envasado. Claro. Y esto después empezó a crecer no solamente como un programa de formación para dueños y trabajadores de bares y restaurantes, sino que para gente de la industria cervecera, gente que se dedica a la cerveza a tiempo completo como lo somos nosotros dos. Entonces, ha Exactamente. La crecido idea es entonces, bastante, sí, el programa Cicerón. sí. Sí, De hecho, sí. Bueno, y al final todo esto partió con la intención sencillamente de que el producto final sea servido como el cervecero o la cervecera finalmente quiso, ¿da? claro, Que el producto sea tal cual. siempre el mismo y se cuide un poquito más en el punto de venta, que era donde estaba un poco floje. De hecho, yo creo que hasta a la fecha también es un tema como que está no tan al debe como hace 10 años quizás, No, no, pero definitivamente siempre hay no. espacio para Sí, mejoras, ¿cierto? sí, hay muchos bares donde entra gente que está recién aprendiendo o cuyo primer trabajo es trabajos en barra y desconocen toda esta información y no la manejan rápidamente, o si tienen un problema tampoco saben corregirlo de manera eficiente. Y uno se encuentra con gente, ¿no es cierto?, que es nueva para el rubro, que desconoce el producto, desconoce sus cuidados, y eso también te lleva a generar potenciales off flavor. Exactamente. Ahora,
Yo como persona que está en el área de producción o en el área punto de venta, ¿cómo puedo yo identificar estos off flavors más fácilmente? Mm, ¿Hay trucos? Uno puede hacer trucos para poder identificarlo. Hay ciertos off flavor que, por ejemplo, tú tomas una gotita, te la pones en la piel y la frotas contra tu piel y después tú hueles eso. En el caso, ya que tomamos el diacetilo, en cervecería, el área de producción, uno puede hacer una prueba forzada de diacetilo y tú tomas una pequeña muestra, la calientas 30 segundos en el microondas y si huele a mantequilla, después adivina, tiene diacetilo tu cerveza. Y Sí, si no, sencillamente se pueden comprar estos spikes de of flavors que también. diferentes laboratorios venden con el compuesto aislado para que uno pueda finalmente diluirlo en un litro de cerveza neutra. Neutra me refiero a Becker o una Una lager de cerveza, consumo una lager de masivo consumo masivo o que tenga un finalmente. perfil lo más neutro posible, cosa que el flavor que se le añada se pueda sentir en intensidades altas y de esa forma uno lo Y puede interiorizar aisladamente. tal cual, aisladamente, sí. Exactamente. Y esa yo creo que es la mejor forma de practicarlo. Obviamente hay diferentes laboratorios que me imagino que los desarrollan. Tenemos, por ejemplo, Aroxa, que es el que usa Cicerón. Sí, existe El, también el Siebel, el Siebel Cibel, Institute, que es alemán. sí. Tengo entendido que es alemán el Siebel No, Institute. el Cibel está en Chicago. Está en Chicago. Y no lo fui a ver cuando estuve allá, lamentable. Bueno, Y el otro que era Aroxa Flavor Active. Siebel Flavor Active, sí. Déjame buscar acá rápidamente. Flavor Active. Y al menos esos son los tres que conozco. Flavor Active del Reino Unido. Y Pero ahí obviamente, te venden los kits, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de sí, off-flavor que uno esté buscando, de distintas familias. No solamente off-flavor, sino que también te venden descriptores en otros general. descriptores. Sí, Otros sabores de descriptores para madera, saber sabores de detectarlo. lúpulo. ¿Eh? ¿Sabéis que el de lúpulo, yo me acuerdo por allá por el 2019, espérame un poquito, Uf, 2019. el 2019 que habían descontinuado el kit de lúpulos del Cibel porque era muy inestable y como que se degradaban muy rápido estos aceites. Todos Claro, estos descriptores finalmente de sí, lúpulo se perdían rápido. Me sí. lo encontré una lástima, pero el de Barrel 8 es la raja, es muy bueno. Bueno, y también hay un tema de que los sabores y aromas derivados de lúpulo son poco estables. Es precisamente el por qué muchas IPA y Hazy IPA o IPA, ¿no es cierto? Y Hazy IPA se ven rápidamente afectadas por flavors de lúpulos cuando ya pasan mucho tiempo en guarda. Sí, total, total. Y ese es un Y buen ejemplo, de hecho. sí, coincide bastante con eso. Es decir, si tú me dices que el kit de flavor de aromas de lúpulo duraba un mes y después ya era inservible, es porque, gente, adivinen, si Sí, ustedes guardan igual. una IPA por un mes, ya no va a oler Igual como esto huele fue antes. hace N tiempo, no sé si eventualmente resolvieron el problema y ahora venden otro de otro tipo, no tengo idea, pero ahora que lo mencionamos me hizo gracia que justo el kit de lúpulos como que no se degradaba muy rápido, era Eh, muy delicado y yo creo que no aguantaba la importación No, desde otros totalmente, países. porque, o sea, te doy por sentado y con seguridad al 100% de que no se importaba respetando cadena de frío, es decir, es una Ah, pf, cápsula. ahí por Correos de Chile. Claro, por Starken. Bueno, lo que en todo caso mencionábamos estos kits porque son súper útiles, son un poco caros, pero las personas que quieran practicar van a tener una fuente súper confiable y una forma muy práctica y educativa de aprenderlo, sobre todo porque esto además lo pueden comprar en grupos y no es necesario Sí, que todos los spikes lo usen ustedes solos porque eso rinde para un litro de cerveza cada tal uno. cual. Cada Así cápsula te que rinde un litro y muchos kits te repiten 2 o 3 cápsulas y ahí uno tiene para la mucha recomendación gente. aquí es comprarlo en grupo para practicar, ¿cierto? Sí, el grupo más grande posible para que salga más barato todo. Para que salga más barato. Yo ocupaba por lo menos un spike para por lo menos, si es que es un litro, y repartís como 100 ml, claro, son 9 Sí, 10 o sea, son 9 personas 10 y personas. bien servido. Sí, sí, no, no. Créanme que con muchos de estos flavors 100 ml es más que suficiente.
Exactamente, exactamente. 100 Son bien ml. pasosos. Sí, 100 ml y no se te olvidan nunca. Qué terrible. Pero eso es súper importante y sobre todo estudiar y saber y poder reconocer los diferentes descriptores, no solo flavors, descriptores en general, Sí, porque es súper importante en la formación de, llámese de sommeliers, de jueces de cerveza, de brewers en general, porque obviamente tienen que testear el producto. sí, Así que si ustedes están empezando, por ejemplo, a producir su cerveza, ustedes van a ser el primer punto de control de calidad de su producto, así que la segunda recomendación después de aprender a hacer cerveza es aprender a catar, ¿cierto? sí. Catas a ciegas, a poder describir la cerveza que tienen enfrente sin saber cuál cerveza es idealmente. Es decir, no pueden verle el color y tienen que describir por completo el perfil aromático que tiene la cerveza y lo más importante, describirlo de manera acertada. Es una habilidad que hay que estarla trabajando constantemente porque como cualquier músculo o cualquier proceso, si no se hace en un tiempo, se pierde o cuesta más después agarrar el ritmo. Ujú, Sí. Y ahí totalmente. yo quiero hacer una pequeña acotación, que los off flavors idealmente siempre los trabajen en grupo, pero que donde ustedes también, si es que están estudiando, tengan información respecto a cómo sabe. Y ahí es cuando entra una herramienta bastante útil que son las ruedas y mapas de sabores. Yo tengo aquí unos cuantos, déjame Yo alcanzarlos tengo rapidito. uno ahí arribita. Eso bien, déjame sacar estos que tengo aquí. Estos son unos mapas que son de un programa que se llaman DraftLab. Les podemos dejar el link en la descripción del video. Pero, Muy por buena idea. ejemplo, este es muy bueno. Yo los mandé después a... Les puse un forrito plástico para poder estudiar, ¿no es cierto? Y en caso de que se derrame algo encima, la información está protegida. Y aquí tenemos el mapa de sabores de la cerveza. ¿Ya? Y lo genial de estos muchachos que te dicen aromas, gustos, sensaciones en boca. También estos mismos muchachos también te dan los sabores de malta base junto con los sabores de malta base, los sabores de maltas especial, nueces, avellanas tostadas, café, chocolate, caramelo y algo que acabamos de hablar bastante, el perfil de aroma del lúpulo. ¿Ya? Y Para estos salir se, del mango. Sí, y estos chiquillos yo se los recomiendo bastante. Hay varias ruedas de aromas y mapas de aromas y sabores que son gratuitos en internet. Estos son pagos, pero son una herramienta bastante útil al momento de aprender a poder catar a ciegas, ¿no es cierto? El Sí, poder ir categorizando. mi rueda, que es más bonita que la tuya. Ah, No, bueno, esa es una rueda de aromas y esa es una sabores. rueda. Esto es un Eso es mapa, un mapa. tal cual. Pero, por ejemplo, estos van a encontrar muchos en internet y la forma de que uno ocupa esto es, uno está catando cerveza, uno percibe un aroma, no sabe a qué le recuerda, pero sí puedes ir a esta rueda que tiene muchos descriptores organizados por grupo aromático. Por ejemplo, aquí tienes frutas tropicales, empiezas a leer todas las frutas tropicales. Ah, sí, esto me recuerda más a, en este caso, a piña, me recuerda a kiwi. Me recuerda a mango y así sucesivamente. Entonces después, ay, este aroma a malta me recuerda a algo así como a un caramelo. Voy a otro grupo de dulces y ahí empiezo a seleccionar el descriptor que más me acomode en base a lo que estoy catando. Y así se usa la rueda de sabores. Esto para lo que sirve al final del día es para desarrollar vocabulario sensorial, que es muy importante a la hora de catar, obviamente. Sí. El poder expresarse con palabras que sean variadas, pero al mismo tiempo precisas para poder transmitir la información que están sintiendo la gente, es una habilidad que tienen que trabajarla porque dicen, ah, esto huele a malta tostada. ¡Guau! ¿A cuál de todas las maltas tostadas que existen en el planeta? Entonces hay que poder Exactamente. transmitir de manera eficiente y Y eficaz, ¿serán? precisa, me Y gustó eso eso, de preciso que dijiste antes, como que sí, finalmente la palabra es preciso, sí. dentro de lo que se pueda, obviamente. Dentro de lo que se pueda. Y también distintas personas vamos a leer distintas cosas. Precisamente para allá ¿Ya? iba, pero Yo, finalmente
mientras más personas tengan entrenamientos sensoriales, es más fácil llegar a un Sí, consenso al final, ¿cierto? totalmente. A mí hay un grupo de off-flavors que son azufrados que me cuestan bastante. Pero hay otros que tú abres la lata y yo lo vuelo inmediatamente. Es tremendo. Exactamente, y Sí, así fue, y eso, claro, finalmente eso hace que todas las personas sean diferentes, cada uno con distintas sensibilidades y o finalmente con tolerancias anosmias, con intolerancias. también. Y esa es la gracia de por qué los paneles no los hace solamente una persona, y es No. por lo menos tres, cuatro personas catando una cerveza, para que así la imagen, la fotografía de este producto, de esta cerveza, sea un poquito más precisa, Sí, ¿cierto? más concreta. Bueno, empezamos a cerrar este capítulo de flavors muy introductorio, más que nada conversar un poco de qué se trata esto de los flavors, un par de comentarios sobre cómo podemos mejorar en su percepción, pero recuerden que vamos a tener capítulos dedicados exclusivamente para distintos flavors, desde la parte de cómo se percibe, cómo se forman, cómo podemos evitarlos y si es que es apropiado o no en algún estilo de cerveza, ¿cierto? Fantástico. Vamos a hacer Eh, un análisis bien detallado. sí, bien detallado. Nos vamos a hacer un deep dive, como le dicen los gringos, Un ¿no es deep cierto? dive, Vamos a ahondar como bastante en el dicen los tema de los jóvenes. off-flavors, como dicen las lalas. Sí. Un Así deep que dive. esperamos verlos a todos ustedes en los próximos capítulos que se vienen en lo que va quedando de este año. Qué Chiquillos, emoción. nos estamos viendo, querida Natalia. Nos vemos en un Saludos, obviamente, próximo. a todos los que nos escuchan. Es Obviamente, a nuestro amiguito Alejandro, que está ahí en bambalinas, en el backstage. en el backstage A apoyándonos con nuestros, todo. a nuestros queridos colaboradores de Tierra Cervecera. Y también, ¿a quién más le mandamos un saludo? ¿A tu mamá? ¿A mi mamá? A No tu sé. mamá, a mi mamá, y a mi suegrita, a mis suegros, A tu a los que no, polola, a mi pololo. a los que no están con nosotros hoy día también. No hay que olvidar a la gente. Y eso, cerremos nomás el Eso. capítulo. Cerremos. Chao, chao, Que esté chao. muy bien, gente. Chao, chao.